Al imaginar este continente, puede que lo primero que venga a la mente sean sus impresionantes paisajes, costas escarpadas, montañas majestuosas y vastos desiertos. Pero hay una historia que a menudo se olvida. Mucho antes de que estas tierras fueran avistadas por los europeos, eran el hogar de innumerables naciones y tribus. Para estos pueblos, la tierra no era solo territorio, era hogar, cultura e identidad. Entonces, en un día fatídico, todo cambió. Los barcos aparecieron en el horizonte, trayendo consigo a personas que jamás habían pisado esta tierra. Es aquí donde nuestra historia realmente comienza. En la primavera de 1803, dos diplomáticos estadounidenses, Robert Livingston y James Monroe, se encontraban en París, cerrando lo que probablemente pensaban que sería el negocio de sus vidas. Estaban negociando con Napoleón Bonaparte, quien estaba ansioso por vender un vasto territorio en América del Norte. Con una sola firma, el tamaño de los Estados Unidos se duplicaría, y el precio, tan solo $15 millones. Esta transacción se conocería como la compra de Luisiana. Parecía una ganga increíble, pero había una trampa. Lo que Estados Unidos compró no fue la tierra en sí, sino los derechos imperiales sobre ella. Francia no era dueña absoluta de la tierra, simplemente tenían el control sobre ella, y ahora estaban renunciando a ese control, dejando que Estados Unidos la reclamara. Si Estados Unidos realmente quería poseer esta tierra, tendrían que negociar con las personas que ya vivían allí. Tribus y naciones que estaban establecidas mucho antes de que los europeos siquiera soñaran con cruzar el Atlántico. Entonces, ¿cuál era el plan? Los primeros líderes estadounidenses, incluido George Washington, imaginaron un gobierno que trataría a las tribus nativas americanas con justicia y humanidad. El propio Washington defendía que los tratados con las tribus debían seguir los grandes principios de justicia y humanidad. Parece noble, ¿verdad? En lugar de la conquista, el plan era negociar y firmar tratados formales, compensando a las tribus por sus tierras. Después de todo, esta era una nación fundada en ideales como la justicia, la libertad y la tranquilidad. Pero en la práctica, las cosas no salieron según lo planeado. A medida que Estados Unidos se expandía, buscaban más tierras, y muchas tribus no estaban dispuestas a renunciar a sus hogares ancestrales. Lo que comenzó como negociaciones rápidamente se deterioró en engaño y conflicto. El gobierno de los Estados Unidos recurrió a promesas rotas, acuerdos turbios y, finalmente, a la guerra. Veamos las tribus cercanas a los Grandes Lagos. Trazaron una línea divisoria, declarando: "Este río es la frontera. Crúcenlo y tendremos problemas". Los Estados Unidos ignoraron la advertencia, lo que llevó a un conflicto. Perdieron 2 guerras, pero finalmente lograron forzar a las tribus a ceder sus tierras, que se convirtieron en lo que hoy es Ohio. Ese patrón de engaño continuó en otros lugares. En Alabama, la nación Muscogee accedió a vender parte de sus tierras con la promesa de que el resto se conservaría. Pero en poco tiempo, los colonos blancos se mudaron, invadiendo las tierras Muscogee. Las tensiones aumentaron y el ejército de los Estados Unidos fue llamado, obligando a los Muscogee a irse por completo, en una clara violación del tratado. Las naciones Sioux y Arapaho se enfrentaron a traiciones similares. A pesar de haber derrotado al ejército de los Estados Unidos en varias ocasiones, sus tratados fueron ignorados cuando se descubrió oro en sus tierras. Los límites fueron redefinidos, se construyeron carreteras y los buscadores de oro invadieron su territorio. Los tratados y la justicia fueron convenientemente ignorados. Eventualmente, muchas tribus, al darse cuenta de que decir no al gobierno de los Estados Unidos significaba la guerra, comenzaron a firmar tratados, aceptar compensaciones y mudarse de sus tierras. Esta respuesta nació de un sombrío reconocimiento de su incapacidad para resistir la presión combinada del poderío militar estadounidense y el avance de los colonos. A lo largo de casi 100 años, los Estados Unidos firmaron 368 tratados con tribus. Sin embargo, estos tratados a menudo resultaron ser meras formalidades. El gobierno a menudo los violaba y las tribus eran sistemáticamente desplazadas. La tierra que antes era el corazón de culturas prósperas, estaba cada vez más ocupada por colonos ansiosos por reclamar nuevos territorios. Todo este proceso se envolvió en una fachada de legalidad. Tratados, documentos y papeleo oficial hacían parecer que todo estaba correcto. Pero entre bastidores, era una campaña de expansión implacable. El gobierno usó el manto de la legalidad para justificar sus acciones mientras proseguía con su agenda imperialista. Uno de los capítulos más dolorosos es la reubicación forzada de las 5 tribus civilizadas del sur profundo.
Estas tribus, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee y Seminole, habían vivido durante mucho tiempo junto a los colonos. A pesar de sus intentos de coexistir pacíficamente, no se salvaron del implacable impulso expansionista. La lucha de la nación Cherokee es notable. Georgia aprobó leyes que socavaban la soberanía Cherokee, lo que los llevó a luchar por sus derechos en los tribunales. El Tribunal Supremo falló a su favor, pero sin apoyo presidencial fue inútil. El presidente Andrew Jackson ignoró la decisión, defendiendo la ley de remoción indígena de 1830. Se prometió que el territorio indio sería seguro, pero la historia demuestra que esas garantías eran vacías. De 1831 a 1838, el gobierno de los Estados Unidos expulsó a casi 100.000 miembros de las 5 tribus civilizadas. Se vieron obligados a realizar viajes agotadores de más de 1.000 millas a través de un clima riguroso y un terreno traicionero hasta sus nuevos hogares. Esta migración forzada se conoció como el Sendero de las Lágrimas, un sombrío testimonio del sufrimiento que soportaron estas tribus. Los Cherokee, que lo llamaron Nunadaul-Tsunyi, el camino donde lloramos, experimentaron dificultades inmensas. Algunos se resistieron, solo para ser sometidos por la fuerza militar. Sus tierras natales quedaron vacías, listas para ser explotadas por los plantadores de algodón y sus esclavos, alimentando el auge económico del sur. El número exacto de muertos debido a esta reubicación forzada varía según las estimaciones, con cifras que van desde 3.000 a 15.000. Aunque se desconoce el número preciso, el punto crucial es comprender la naturaleza sistemática de esta devastación. Fue una campaña calculada de limpieza étnica, disfrazada de procedimientos legales y burocráticos. El impacto de este oscuro capítulo fue profundo y de gran alcance. Los métodos utilizados en los Estados Unidos sirvieron como un siniestro ejemplo de cómo un gobierno podía buscar la expansión a costa del sufrimiento humano. Este precedente histórico influyó incluso en atrocidades futuras, como se vio cuando Hitler hizo referencia a las políticas estadounidenses en sus propias campañas genocidas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un periodo crucial y trágico de la historia estadounidense. Permanezcan atentos mientras continuamos desentrañando el complejo legado de estos eventos en nuestro próximo episodio. Si les ha parecido interesante esta historia, consideren suscribirse y activar la campana de notificaciones para mantenerse al día sobre nuestro contenido más reciente. Agradecemos su interés y apoyo mientras profundizamos en estas importantes narrativas históricas. Nos vemos en el próximo vídeo.